Bueno, pues seguimos aquí en Crónica de Roma hablando ahora de esa exhortación del Papa Francisco por los jóvenes que lleva por título Cristo vive. Un documento fruto de ese sínodo celebrado el pasado mes de octubre. Fernando, 299 puntos donde el Papa reflexiona principalmente, bueno, pues sobre lo que él mismo ha llamado el presente de la Iglesia, ¿no? Los jóvenes, ¿no? ¿Qué te ha parecido así en líneas generales el documento, la exhortación? Me parece que es un poco larga. Creo que el Papa podría haber sido un poco más breve, pensando en que su público preferencial era el juvenil, porque hoy los jóvenes no acostumbran a leer documentos tan largos, ¿no? Pero está escrita a modo de carta, fíjate, para hacerla más accesible. Claro. Pero bueno, a pesar de eso, el documento es valiosísimo. Yo creo que hay una riqueza inmensa y creo que es una carta preciosa. El Papa hace incluso alguna confidencia a los jóvenes en uno de los números, cuando él pues está hablando también de la importancia de Cristo en su vida. Dice que él, cuando fue nombrado Papa, recibió una gracia divina especial de volver a una segunda juventud. Y así se lo cuenta a los jóvenes, ¿no? Como algo, una confidencia desde su corazón de pastor, diciéndoles que uno siempre puede volver a Jesús y que Jesús siempre lo hace todo nuevo y lo hace todo joven, ¿no? Incluso llamando a esos jóvenes que igual están, dice él, avejentados o envejecidos pues por las circunstancias de la vida, que han perdido la alegría, pues que habla de cómo el Evangelio puede volver a hacerles activar en su corazón una alegría profunda de las de verdad, ¿no? Y además la exhortación recoge también muchas de las ideas que se trataron hace justo un año en ese presínodo que se celebró, ¿no? ¿Crees que tras leer el documento, la exhortación, cumple bueno, pues un poco lo que los jóvenes pedían? Sí, él alude precisamente en la propia carta, dice, cuando tuvimos ese presínodo con 300 jóvenes, y luego el documento final que salió del sínodo lo cita muchísimas veces a lo largo de todo el documento. Es decir, el Papa ha tenido muy en cuenta lo que la Iglesia cree, lo que los jóvenes creen, lo que los jóvenes piden a la Iglesia, lo que la Iglesia hoy está demandando a los jóvenes. Es decir, yo creo que el Papa está comprometido con dar una respuesta nueva a un público nuevo, porque pues la humanidad y la juventud es la que renueva la Iglesia. Y además fíjate que se ha presentado un 2 de abril, cuando se cumplían 14 años de la muerte de San Juan Pablo II, que fue el Papa de los jóvenes, ¿no? Como mucha gente dice, fue quien instauró las Jornadas Mundiales de la Juventud. Tuvo un pontificado también tan largo que muchos de nosotros hemos crecido con él prácticamente, ¿no? Era nuestro Papa, un guiño, bueno, pues yo creo que bonito, ¿no? ¿Crees que la Iglesia quiere retomar quizá ese impulso, ¿no? de este Papa, de Juan Pablo II, con los jóvenes? Ciertamente Juan Pablo II fue un Papa muy mediático. Ahora nos sorprende mucho Francisco en sus maneras y tal, ¿no? Pero Juan Pablo II fue un Papa súper mediático y sobre todo conectó muy bien con la gente joven, ¿no? Como recordamos esas imágenes del Papa gritándoles, ¿no? No tengáis miedo, abrid las puertas a Cristo, cosas de esas que recordamos de San Juan Pablo II. Yo creo que el Papa Francisco pues también las vive así él, ¿no? Y a pesar de que tiene 82 años, pues es un hombre de corazón joven y eso se ve en la conexión que tiene con los propios jóvenes. ¿Crees que bueno, pues las distintas diócesis del mundo, las distintas parroquias, los distintos movimientos, los distintos grupos que acojan, ¿no? este documento, va a cambiar en algo el leer esta carta, el haber celebrado este sínodo para los jóvenes de todo el mundo? Yo antes te he hablado, cuando hablábamos del tema de los emigrantes, de uno de los criterios, ¿verdad?, que tenía el Papa Francisco en su pontificado. Francisco sabe que su pontificado es un pontificado de siembra, ¿eh? Es decir, el otro día hubo una entrevista también en un medio de comunicación, en una televisión, en que el Papa también habló de cómo es más importante el crear realidades que se puedan ir desarrollando que ocupar espacios, decía él, ¿no? Es más importante el tiempo que el espacio. Entonces yo creo que el Papa hace una gran siembra con este documento. Es decir, los jóvenes, no solo es un documento dirigido a los jóvenes del año 2019, sino que pues va a durar unos años, porque habla de lo fundamental, habla de Jesús resucitado, de dónde está la verdadera juventud de la Iglesia, de cosas muy, digamos, más profundas, de cómo un joven tiene que vivir en contraste con la figura de Jesús, de cómo el Señor le llama a su vocación, a buscar el camino mejor para su vida, y cómo la Iglesia tiene que acompañar a la juventud, integrarla, sentirla que es
no el futuro de la Iglesia, sino el presente, porque es parte de la Iglesia, ¿no? Los jóvenes bautizados también son discípulos misioneros, igual que los ancianos. Ahí también el Papa habla de ese diálogo entre generaciones. Bueno, es un documento riquísimo. Claro. Y bueno, pues ahí hay una siembra que los corazones que acojan esa palabra, ¿verdad? Pues sucederá un poco como la palabra del Evangelio. Si cae en tierra buena, pues fructificará, y si no, pues igual se la llevan los pájaros o se la lleva el viento. Qué importante y cuánto hincapié hace el Papa últimamente en esa relación intergeneracional de los jóvenes con los mayores. Yo creo que es importantísimo también. Sí, le dedica precisamente un capítulo entero de la exhortación, ¿no? El Papa tiene clara una idea y que la repite y la subraya muchas veces, ¿no? Y dice que no hay futuro sin memoria. Y entonces, bueno, pues esa unión de la memoria con el futuro, pues dice él, pone la imagen bíblica de que los ancianos soñarán y los jóvenes profetizarán, dice él, ¿no? Es decir, no puede haber profecía sin memoria. No puede haber un futuro bien construido si dejamos a un lado las raíces. Dice el Papa una frase bonita en un poema que aparece en la exhortación, ¿no? Que todo lo que el árbol tiene de florido lo tiene porque tiene parte que está enterrado, ¿no? Es decir, sin raíces no puede haber flores. Hacen falta las raíces para que haya ramas, para que haya flores, para que, bueno, pues la memoria y la profecía, el pasado y el futuro unidos y en diálogo generacional, porque es necesario. Los jóvenes tienen fuerza, los ancianos tienen sabiduría. Pongamos juntas la sabiduría y la fuerza y hagamos juntos un camino maravilloso, ¿no? Bueno, vamos a conocer un poco más el contenido de la exhortación. ¿Qué es lo que dice exactamente el Papa? ¿De qué habla en concreto Cristo vive? Pues Álvaro de Juana está ya preparado para contárnoslo todo. Álvaro, cuando quieras. Os podéis imaginar, Irene, que 299 puntos dan para mucho. Incluso Francisco propone algunos santos como modelo a seguir por los jóvenes. Pero vamos a conocer algunas de las cosas que escribe el Papa Francisco. Empieza la exhortación diciendo: vive Cristo, esperanza nuestra, y Él es la más hermosa juventud de este mundo. A continuación, explica que la exhortación, escrita en forma de carta, pretende alentar a crecer en la santidad y ayudar en la propia vocación. Pero es también curiosa la última parte del documento, porque en ella, a modo de conclusión, Francisco expresa un deseo, el de que todos los jóvenes sean valientes y no tengan miedo. Por último, quédense con estas palabras finales de Francisco, en las que dice: la Iglesia necesita su entusiasmo, sus intuiciones, su fe. Nos hacen falta. Y como el documento tiene mucha enjundia, vamos a conocer más cosas en concreto, concretas, sobre esta exhortación. El quinto gran documento papal de Francisco es una carta a los jóvenes. Se llama Cristo vive y es un texto exigente y optimista en el que abre nuevos horizontes a personas de todas las edades. De hecho, dice que ser joven, más que una edad, es un estado del corazón. El Papa firmó el 25 de marzo en Loreto esta exhortación apostólica. A lo largo de sus 9 capítulos, enseña a descubrir la propia vocación, ya sea al matrimonio o a una entrega exclusiva a Dios. Recoge los grandes mensajes del Sínodo de octubre de 2018 sobre los jóvenes y algunos de sus documentos preparatorios, y también da pautas sobre la atención de jóvenes en la Iglesia. Uno de los consejos más sorprendentes a los jóvenes es que aprendan a llorar, porque cuando sepas llorar por quienes están peor que tú, serás capaz de hacer algo de corazón por los demás. En Cristo vive habla de los emigrantes y pide a los jóvenes que no caigan en la trampa de verlos como seres peligrosos que no tienen la misma dignidad de todo ser humano. También pide ayuda contra los abusos. Dice a los cristianos que cuando vean un sacerdote en riesgo porque busca compensaciones afectivas o está equivocando el rumbo, se atrevan a recordarle su compromiso con Dios y con su pueblo y lo animen a mantenerse en la buena senda. El Papa retoma muchos de sus mensajes en las Jornadas Mundiales de la Juventud de Río de Janeiro, Cracovia y Panamá. Son llamadas a no dejarse llevar por la superficialidad y a vivir una fe real basada en una amistad personal con Dios y apoyada en la Eucaristía y en la confesión. En vista disso, eu peço que vocês sejam revolucionários. Eu peço que vocês
de ir en contracorrente, sin ni sto peso que se rebelen, que se rebelen contra esta cultura do provisorio, que no fundo cree que vocês no son capaces de asumir responsabilidades, creen que vocês no son capaces de amar de verdade. Eu tenho confiança em vocês, jovens, e rezo por vocês. Tengan a coragem de ir contra corriente. El Papa pide a la Iglesia que se pregunte por qué los jóvenes muchas veces no encuentran respuestas a sus inquietudes, necesidades, problemáticas y heridas en las estructuras habituales. Le preocupa que el interés por ofrecer contenidos doctrinales eclipse el encuentro personal de cada persona con Dios. Bueno, pues veíamos esas líneas del documento, Fernando, muchos temas importantes, ¿no? La exhortación toca, bueno, pues algunos de los temas que más les preocupan también a los jóvenes, ¿no? Los migrantes, la falta de empleo, la familia, la vida. ¿Se puede considerar este documento como una brújula, ¿no? Como un manual de vida para los jóvenes? Ciertamente, ahí en el documento aparecen los grandes criterios que puede tener un joven a la hora de ir configurando su vida, ¿no? En su crecimiento. Yo creo que sí, se podría considerar así. Es decir, es un documento que orienta, también tiene indicaciones para el resto de la Iglesia. Es una carta dirigida a los jóvenes, pero también tiene algunas orientaciones en general, recogidas también de lo que se habló en el sínodo, ¿no? Yo creo que sí, que puede ser una buena brújula para la juventud de hoy. Y para los creyentes y también para los no creyentes. También yo creo que deben leerla no solo los jóvenes, sino también los que no son tan jóvenes o los que no somos tan jóvenes, para entender mejor a los jóvenes. Claro, la carta, la exhortación apostólica, dice el título, lo dice a los jóvenes y a todo el pueblo de Dios. Es decir, no va solo para los jóvenes, la carta es para todos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está. Bueno, una exhortación, hablábamos antes, escrita a modo de carta por el Papa para hacerla un poco más accesible, ¿no? A pesar de esa longitud, y que vosotros habéis ido un poquito más allá también en esa accesibilidad y habéis hecho a modo revista. Sí. Que es también, me imagino, un poco pues por hacerlo más atractivo, ¿no, Fernando? Sí, la idea era hacerla más accesible a la gente joven precisamente, porque la carta, aunque va dirigida a todo el pueblo de Dios, específicamente se dirige claramente a la juventud, ¿no? Entonces, claro, hoy a los jóvenes les cuesta leer, ¿no? Y leer un documento de 299 puntos, que son casi 200 páginas, digamos que se hace más llevadero poderlo leer en un formato magazine, como una revista, que es como un semanario que viene con la prensa y, bueno, con muchas fotos, de manera que está todo el documento, están los 9 capítulos completos del texto oficial y a la vez pues con un formato un poco más agradable. Le hemos añadido además al documento algo que yo creo que tiene un gran valor añadido, y que es hacer un índice temático al final del documento, ¿no? Donde se pueden buscar los términos y los puntos donde están esos términos, donde aparece la palabra, yo qué sé, juventud, donde aparece la palabra discernimiento, donde aparece la palabra vocación, familia, homosexualidad, clericalismo, o sea, todas las palabras clave que aparecen en el documento se pueden encontrar muy fácil en el texto porque es un documento muy extenso. Como he dicho al principio, me parece que la carta, si peca algo, es simplemente de longitud. Ahí estamos viendo algunas imágenes de esta revista, las estamos viendo. ¿Se puede decir tanto en menos palabras? Pues no lo sé. Yo creo que el Papa ha querido, además de ponerle su impronta, recoger todo lo que ha dicho la Iglesia, un sínodo, un montón de jóvenes también que han reflexionado sobre ello, ¿no? Entonces no es difícil acceder a lo que piensa el Papa, pero hay que leerlo, ¿verdad? Así que bueno, pues aunque esté en formato revista muy agradable, al final el texto es largo. Hay que leerlo y reflexionarlo también, claro. Pero bueno, es también un poco el cambio de mentalidad, ¿no? Que nos pide el Papa, ¿no? De formas, de métodos. Bueno, pues esta revista a lo mejor refleja también esta nueva forma, ¿no? De hacer ese cambio de mentalidad, ¿no? Que tanto pide el Santo Padre. Fíjate, ¿no? que en España han sido 8 o 9 editoriales las que han publicado el documento y todas lo han hecho al modo tradicional, ¿no? Como publicamos los documentos, como es normalmente, también son colecciones que tienen las editoriales, ¿no? Nosotros hemos querido salir con este formato pues un poco más, no sé, más ágil, más llevadero para los propios jóvenes y para que llegue más, saliendo también a
a un precio más asequible para que lo compren pues los obispados, las parroquias, las congregaciones religiosas, y para que se lo puedan regalar o para que se lo puedan facilitar un poco más, ¿no? Bueno, y la imagen, que la imagen para nuestros jóvenes sí, claro, es importantísima hoy en día, ¿no? Mejor que... Claro, una revista ilustrada a todo color con unas fotos preciosas, pues siempre llaman más la atención, ¿no? Bueno, Fernando, pues quiero recordar unas palabras que a todos se nos han quedado grabadas. Fueron las que Francisco pronunció al final de la misa de clausura del sínodo. Aquellas en las que el mismo sucesor de Pedro pedía perdón a los jóvenes del mundo porque muchas veces la Iglesia no les había sabido escuchar ni prestar la suficiente atención. Vamos a recordarlas. Vorrei dire ai giovani, a nome di tutti noi adulti, scusateci se spesso non vi abbiamo dato ascolto. Se anziché aprirvi il cuore vi abbiamo riempito le orecchie. Quante volte invece di questo liberante messaggio di salvezza abbiamo portato noi stessi le nostre ricette, le nostre etichette nella Chiesa. Quante volte anziché fare nostre le parole del Signore abbiamo spacciato per parola sua le nostre idee. Bueno, pues el Papa pidiendo perdón a los jóvenes, ¿no? Reconociendo que la Iglesia no siempre lo ha hecho bien. Escuchábamos antes en ese vídeo también que cuando el Papa, ¿no?, les pedía a los jóvenes, fue por primera vez en la JMJ de Río, pero lo hemos oído varias veces, ¿no?, ir contracorriente, ¿no?, que persigan sus sueños, ¿no?, que no se desesperen, que tengan esperanza, ¿no? ¿Cuál es el mensaje al final, Fernando, de todo esto? ¿Qué mensaje le podíamos dejar a los jóvenes hoy aquí? Pues que el hecho de que Cristo está vivo y que es capaz de llenar su corazón no les tiene que acomplejar, que es algo importante en la vida de cualquiera tener unas raíces donde arraigar su vida, y que arraigados en Cristo pues vivimos mejor, ¿no? Y los jóvenes podrán descubrir tesoros inalcanzables si viven una vida unidas a Cristo, ¿no? Yo creo que ese es el mensaje, que con Jesucristo en su vida están mucho mejor. Y ese es el gran mensaje que creo que les da el Papa en esta carta. Bueno, como decía San Juan Pablo II, ¿no? No tengáis miedo, está todo muy unido. Bueno, pues no nos ha dado tiempo a comentar todo, solamente algunos aspectos de la exhortación del Papa. Seguiremos en otra ocasión ahondando en ella. Gracias, Fernando Prado, por esta preciosa iniciativa de la revista que hace más fácil a los jóvenes el acceso a las enseñanzas del Papa y de la Iglesia, que al final, bueno, pues es de lo que se trata, ¿no? Que les ayude a su vida espiritual y a su vida personal. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Irene, por dejarnos también presentar este servicio que queremos hacer a toda la Iglesia de nuestro país. Bueno, y nosotros nos despedimos, pero para terminar les hemos preparado un resumen de las mejores imágenes que nos ha dejado el Papa Francisco en Marruecos. Que la disfruten. Muchas gracias. Hasta la semana que viene.